Bien, amigos, hay muchos programas, que los que lo producimos, lo disfrutamos porque los necesitamos. El caso de hoy, que tiene varios componentes, quisiéramos confesar que vamos a aprender algunas cosas y vamos a presentar algunas materias que tenemos pendientes desde hace tiempo. Hoy, día 10 de diciembre, se conmemora la fundación o la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue un 10 de diciembre de 1948 que ocurrió esa declaración por parte de las Naciones Unidas, recién creada. Y justamente hoy se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. Los derechos humanos están cuestionados generalmente en aquellos países donde hay gobiernos totalitarios y donde hay dictaduras. Pero esos gobiernos totalitarios o dictatoriales se caracterizan por tratar de gobernar muchos años con violaciones a los derechos humanos, pero presentarse ante el mundo como gobiernos no dictatoriales. Algunos lo califican de dictadura o de dicta blanda. No hay dicta blanda. Son dictaduras o no son dictaduras. Y todos aquellos gobiernos que exceden quizás demasiado. Hay países que se gobiernan por 4 años, otros por 6 años. Otros solamente permiten una sola reelección. Otros permiten hasta 2 años. Y se dice que cualquier gobierno que esté, ese gobierno o ese partido, más de 12 años en el poder, comienza a ser sospechoso de ser un gobierno medio dictatorial. En el caso de Venezuela y de República Dominicana, tenemos mucho en común. En la época de los grandes dictadores, teníamos primero los Mussolini y los Hitler. Después tuvimos aquí en América la época de los Trujillo, aquí Pérez Jiménez en Venezuela, Juan Domingo Perón en Argentina, en fin, teníamos Rojas Pinillas en Colombia, teníamos dictadores por todas partes, pero eso es lo que estaba de moda. Después, nosotros hemos tenido algunos intentos de dictadura y otra que yo no sé cómo se llama, por ejemplo, el gobernar desde 1958, 59 hasta hoy, como el caso de Cuba, o el caso de Venezuela hoy, que después de la llegada de Larrazábal y de Rómulo Betancourt, pues en el 2013 llega en el 1999 Hugo Chávez, y ese régimen todavía está hoy gobernando. 1999 al 2013 Chávez, 2013, 2023 hoy Maduro. Se han llevado a cabo varias elecciones y nosotros quisiéramos que nuestro amigo Rómulo Otazu Pérez, un internacionalista venezolano, jubilado porque fue miembro del Congreso anterior como sustituto en Venezuela, quisiéramos que él nos cuente cómo los venezolanos ven el actual gobierno, cómo son calificadas las 3 o 4 elecciones que han tenido.
muchas veces obligado por presión internacional. ¿Cómo es posible que siempre ganen el partido del gobierno? ¿Y cuál es el incentivo que se le da a un sector de la población para que vote por la gente que está gobernando desde 1999? Vamos a dejar a él que nos explique. Bienvenido y gracias. Gracias a nuestro gran amigo doctor Julio Bacín por esta invitación. Hoy día que se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, de aquella famosa Declaración Universal, que por cierto fue suscrita también por la República Dominicana en aquellos 26 países, aquellos 26 estados que dieron ese paso en las Naciones Unidas, donde sobre todas las cosas los seres humanos nacen libres e iguales, con dignidad, con derechos. Fue para mí uno de los más importantes de esa declaración. En su preámbulo ciertamente dice que los estados que no protegen, como usted dice, que se ha difundido mucho la dictadura en el mundo ahora, los estados que no protegen los derechos humanos, lo que hacen es que al hombre lo hacen compilar hacia lo que la misma declaración llama el supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y contra lo que afecta a los derechos humanos de todos los seres. Entonces, y esto no al plano venezolano, que está afectada mucho por la falta de protección de los derechos humanos. Aquí, ante las insatisfacciones sociales que siempre ocurren en muchos países latinoamericanos, el elector propende a buscar un mesías, alguien que viene a ofrecer soluciones sociales que lo afectan directamente a comunidades que mayoritariamente son vulnerables. Entonces llegan esos mesías, como usted mismo lo dice, se instalan en su periodo gubernamental, repiten a lo mejor porque las constituciones se lo permiten en un segundo periodo, pero le van cogiendo el gusto al poder y lo que hacen es que comienzan a militarizar. Eso es lo que hacen, comienzan a militarizar el Estado. ¿Cómo lo hacen? Aquellos, claro, porque si llega al poder, se llega a ser dictador porque tienen las Fuerzas Armadas a su favor. Pero ¿cómo hacen para tener las Fuerzas Armadas a su favor? Bueno, los generales, los oficiales de alto rango, que son institucionales, empiezan a darle baja, dándole buenos beneficios. Ellos pasan a ser empresarios, ganaderos, contratistas, constructores. Pero usted está tocando un tema que yo no sé por qué se ha tratado, inclusive la comunidad internacional no lo han visto así. Es que cuando usted ve la capacidad del que preside el gobierno de Venezuela y la permanencia que él tiene, usted tiene que llegar a la conclusión de que detrás de él hay un gobierno de fuerza que necesariamente está uniformado. Es decir, desde el gobierno de Hugo Chávez, ¿es un gobierno militar o no? Claro, porque es que el militar tiene una condición de obediencia. Es una cuestión obligante. El que sea militar es obediente. Entonces, la tropa común obedece al cabo, el cabo obedece al sargento, el sargento obedece al oficial, al teniente. Y este militar no es el mismo, entonces, don Rómulo, de aquel militar del pasado que hacía muchos negocios, que tenía oficinas en Estados Unidos para comprar insumos militares. Ese es otro tipo de militar. No, porque se combinan esos dos, los comerciantes de la guerra se combinan. Exacto. Con esos dictadores que militarizan el Estado. Ahora, ¿qué es lo que? Fíjese que Chávez es un militar. Y Chávez entonces logra de componer la parte institucional de las Fuerzas Armadas y sube
a niveles de alto nivel, de alto rango militar, generales de brigada, etcétera, a los compañeros de él. Y entonces crea una fuerza militar que impide entonces que a través de los sistemas democráticos se logre sacar al dictador. Por eso los dictadores duran tantos años. Tiene Gaddafi, 50 años. Entonces, bueno, el caso de Cuba, porque es una fuerza. Si usted se opone, usted va preso. Y si va preso y se sigue oponiendo, lo matan, lo torturan. Entonces, yo siempre he mantenido que es solamente una fuerza. Ahora, ¿por qué no actúa la comunidad internacional? Ahí está la clave. Eso es como una persona que tiene riesgo de estarse ahogando en una playa y de afuera le dicen, vamos por ti, vamos a salvarte. Y él dice, no, en vez de él decir, salven, dice, no, déjeme cómo me arreglo. Así es lo que pasa en esos países. Entonces, nosotros tenemos una oposición en Venezuela que se mantiene en el hilo democrático y lo demostramos el 22 de octubre cuando por necesidad de tener un liderazgo auténtico, un liderazgo Pero justo. ¿qué es lo que ha fallado en la oposición? ¿Es la falta de unidad? La falta de unidad, exactamente, es la falta de unidad. O sea, no ha habido un criterio unánime sobre el desplazamiento de esa dictadura. Y si ponemos en una balanza, profesor, la falta de unidad y en otro lado la popularidad limitada, pero que obtienen muchos votos la gente del gobierno, ¿a cuál usted le acredita el triunfo de las 3 o 4 elecciones que ha habido? Pero lo que pasa es que las elecciones anteriores, menos la primera de Chávez, que fue abrumadora, la búsqueda del Mesías y las cosas, ¿entiendes? Son elecciones fraudulentas, porque ahora con ese sistema Smartmatic, que tienen un algoritmo que cambia, modifica en la transmisión de los votos, y eso está demostrado. Y de esos dos partidos que ustedes tuvieron tantos años, los socialcristianos y los adecos, de eso ya no queda nada, ¿eh? Es que mire, la sangre libertadora, la sangre democrática, el ímpetu que nos legó Bolívar y los gestores de la libertad, quedó allí hasta los Rómulo Betancourt, los Caldera, ¿entiendes? O sea, esa generación fue muriendo, y surge una generación hasta que desaparece Carlos Andrés. Y el último, Carlos Andrés Pérez, hay que reconocer. Pero ya de eso no hay nada. Eso ya no hay ese. ¿Y qué hace que el venezolano vote por ese gobierno? Mire, realmente, bueno, insisto de nuevo de que han sido elecciones fraudulentas. O sea, nosotros cuando el chavismo pensó que tenía toda la de ganar con todo el fraude, en el 2015 se logró ganar la Asamblea Nacional mayoritariamente, más de las 3/4 partes de la Asamblea de Diputados, porque el mismo chavismo votó por la insatisfacción social que tenía las clases de mayor nivel, de menor nivel socioeconómico, votaron por la opción de la Sí, pero democracia. mire, usted y yo no podemos dar el lujo de estar por encima de intereses, de que eso no se debe decir, porque ya la edad de uno puede decir lo que a uno le dé la gana. Realmente, un país como Venezuela, que si tú ves Venezuela, Colombia, Brasil y Argentina, se pueden disputar el liderazgo de una nación desarrollada, y hoy ha tenido una involución, tratando de volver a ser un Cuba, por ejemplo, que hicieron un esfuerzo por involucionar. Realmente, ¿por qué Estados Unidos, que vivía con una posición muy militante contra ese régimen, hasta le ha bajado la guardia al gobierno venezolano actual? Bueno, porque yo creo que no se ha solicitado vehementemente el apoyo de la comunidad internacional para que pueda haber en Venezuela una transición, una elección libre, transparente, inclusiva. Por lo contrario, entonces hacen como en Nicaragua, inhabilitan a los candidatos. Ahora que se demostró pues que María Corina Machado tiene un fuerte liderazgo, un fuerte apoyo popular.
¿Y qué oportunidad tiene la oposición con la Machado o con cualquier otro candidato de sustituir lo actual? ¿Hay realmente oportunidad o es de participación nada más? No creo que sea, por lo menos yo pienso que no es una buena medida sustituir por alguien habilitado por María Corina, porque eso fue la decisión del pueblo. Tú no le puedes decir al pueblo, mira, ahora no es María Corina, ahora es fulano que la representa. Y personalmente usted tiene la confianza de que ese proceso va a ser justo y legal. Mire, hay que pedirle a la comunidad. Selequi pidió a la comunidad internacional. Usted le ha mencionado mucho la comunidad. Depende mucho la legitimación de ese Tiene que haber mayor presión internacional. Es como que usted lo tienen atracado y entonces tienen con un arma, y entonces si no hay otro con otra arma que le diga que le devuelva su cartera y esas cosas, entonces no se puede. Entonces tiene que haber fuerza de tarea que amenace, que diga, si no se cumple esto, entonces nosotros podemos intervenir. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, etcétera. Hay muchos recursos para hacerlo. Pero claro, vamos a ver qué piensan allá. Nosotros estamos aquí en República Dominicana, pero allá en Venezuela está un equipo formidable que tiene María Corina Machado. Para la estrategia está haciendo todos los contactos internacionales. Acaba de hablar en las Naciones Unidas ahora solicitando que se intervenga. ¿Y los derechos humanos están siendo cumplidos o están siendo violados? No están violados constantemente, pues. Ese es como una puerta giratoria. Y esta conversación que nosotros tenemos aquí, ¿podemos tenerla en un medio venezolano hoy día? No, imposible. La libertad de expresión ha sido completamente... Muy limitada. Sí. Cierran los medios radiales, los periódicos. Bueno, ¿cuántos habitantes tiene Venezuela? Habitantes. 23 millones. ¿Cuántos habilitados para votar? Creo que estamos cerca de los 30 millones, perdón. ¿Cuántos tienen habilitados hoy para votar? El padrón electoral en Venezuela está por los 21 millones de electores. Claro, habemos. Y la abstención es muy grande. Y de esos 21 millones hay muchos fuera. Hay 8 millones. Pueden haber 8 fuera. 8 millones de venezolanos. Es decir, que pueden acudir 10 millones a votar. Mucho más, porque de la diáspora yo creo que hay alrededor de un 75% de electores. Pero el problema es que el gobierno el régimen no abre la posibilidad de que se inscriban en el registro electoral permanente. Apenas ahora, cuando las elecciones internas de las primarias pudimos participar 323.000 en todo el mundo, en 82 países. Aquí fueron 3.300 y votaron 1.600. Bien. Rafael Darío nos acompaña con el profesor Rómulo Tasso. Él representa el partido 20 Venezuela aquí en el país. ¿Cuántos militantes ustedes piensan que tienen en Venezuela hoy día? Buen día, doctor Julio, gracias por la invitación. Nosotros estamos manejando un padrón electoral en Venezuela, cerca de 21 millones más o menos. ¿Y cuánto esperan ustedes que María Corina tenga? Bueno, yo antes de contestarle eso, doctor, quería compartir la opinión de Rómulo sobre las elecciones en Venezuela y por qué ha durado tanto el gobierno nefasto que actualmente está. El Consejo Nacional Electoral, que es para aquí en República Dominicana como la Junta Central Electoral, es dominada o es dirigida por gente del gobierno. Entonces, por ahí usted puede ir sacando más o menos conclusiones de cada vez que se haga una elección, hacia dónde se pueden ir inclinando los resultados. Pero nosotros no queremos ser pesimistas, ni venir aquí a hacer una historia de lo que pudo haber sido y no fue. ¿Se está yendo a un matadero electoral, profesor? Bueno, donde yo tengo la plena seguridad que el régimen va a hacer unas elecciones, como dice Rafael, con un CNE que le es propio, que recibe las directrices directas de Maduro, o sea, eso es indiscutible, pues. Entonces, esa elección la van a hacer ellos a su manera. Mire, yo le voy a decir algo. Después de la migración haitiana, República Dominicana cuenta con una cantidad de ciudadanos venezolanos que están aportando
no es como tienen aportando positivamente a este país. Y este programa puede servir en algo de eso. Yo quiero dejarlos a ustedes. ¿Qué ustedes quieren que la comunidad internacional, la comunidad venezolana en República Dominicana, y que puede pesar mucho porque ayuda mucho a mucha gente de allá? Hoy mismo hay una tendencia a regresar para votar y para ayudar a su familia. La economía ha cambiado un poquito y lo que se dice es que el que tiene dólares encuentra de todo. Eso es lo que se dice. Yo quiero dejarlo, profesor, que usted diga, ¿qué posibilidad hay de por lo menos hacer un buen papel, de que se quede en una buena posición o de que haya un nuevo gobierno en Venezuela? O lo que ustedes quieran para edificación de sus votantes. Bueno, primero que nosotros aquí en República Dominicana estamos dispuestos a el talento venezolano, que lo hay en la medicina y la educación, sirva de provecho para el desarrollo de esta sociedad que nos ha recibido con los brazos abiertos, que inclusive nos ha dado la posibilidad de regularizar nuestra situación migratoria. Estamos muy agradecidos de eso, de la República Dominicana, y queremos aportar todo nuestro esfuerzo para que se desarrolle y llegue al límite exitoso toda la parte socioeconómica de la sociedad dominicana. Estamos a la orden, inclusive nuestros profesionales están distribuidos en muchas empresas privadas y en sectores gubernamentales. Queremos demostrar de que ese agradecimiento significa que nosotros tengamos que aportar nuestro esfuerzo para ayudar a la República Dominicana. Pero a la vez estamos decididos a buscar un cambio en Venezuela, decididos a hacerlo. Y por eso queremos que la dirigencia política de República Dominicana, tanto de gobierno como de oposición, tengamos un encuentro, sobre todo el equipo que tiene María Corina Machado aquí, para nosotros decirle cuáles son nuestras aspiraciones en función de que haya un cambio verdadero en Venezuela. Bien, Darío, Rafael, no sé si es muy golpeado por los 23 años del 99 aquí, 24. No sé si es pesimista o quizás sea realista la posición de Rómulo Tasso. No sé, califícala. Lo estoy escuchando y puede ser que sea realista, pero no veo un sentimiento de triunfo, de posibilidad de triunfo, como quizás tú tienes. A ver, don Julio, voy a reafirmar un poquito lo que dice mi compañero Rómulo. Estamos ya en esta última prueba que tuvimos de las primarias en Venezuela, eligiendo un cambio para Venezuela, que sin duda alguna es en el 2024. Estamos invitando a todos los venezolanos en el mundo y los que estamos radicados aquí en República Dominicana a ejercer nuestro derecho al voto en el 2024 con un solo camino que fue demostrado en esta primaria del 22 de octubre. Eso quiere decir que seguramente este será el último diciembre de este gobierno en Venezuela. Bien. Don Rómulo, póngase un poquito más optimista y díganos si hay una posibilidad de cambiar gobierno en el 24, en el 2024. Adelante. Pues yo lo voy a complacer. Si tuviese en mí la decisión, yo buscara que una fuerza de tarea exterior obligara a deponer la dictadura en Venezuela. Ese es mi pensamiento. Ese sector que tuvo rezagado mucho tiempo, y si tú hablas con un venezolano, ¿qué es lo que pasa? Que compraron los pobres y le han dado, ¿eso es verdad? Bueno, que eso es lo que pasa en que el pobre ha mejorado en Venezuela. En muchas dictaduras, porque el que no tiene nada, que le den algo, una bolsa de comida, entonces por lo menos ese es el síndrome de Estocolmo. Y ese Venezuela no se puede revivir, ese Venezuela real. Venezuela es un país con altísima riqueza
y gente muy, muy preparada. Pero ¿fue incapacidad o corrupción? ¿Qué es lo que ha llevado a Venezuela a esa involución? Mucha corrupción. Inclusive hay que también decir que hubo corrupción hacia sectores de la oposición. Total. Al gobierno le fue fácil comprar sectores de la oposición. Y por eso es que estamos faltos de unidad. Pero un país que para nosotros fue ejemplo de la época de los Betancourt, el mismo Carlos Andrés Pérez, los Caldera, y tú escuchas a ese presidente y dices, ¿cómo es posible que Venezuela se esté gastando un presidente con una capacidad de ese tipo? ¿Qué es lo que lo mantiene? ¿Los militares? Los militares. Eso es. Ya lo dije anteriormente, una fuerza militar que lo mantiene ahí, el hombre con la pistola en la cabeza de los venezolanos. Porque ustedes no se merecen eso. No, de hecho, quería compartir, si me lo permite, don Julio, el Seguro. comentario de Rómulo. El presidente, en su momento cuando llegó Hugo Chávez a la presidencia, él ha seguido un manual que le fue enviado por Fidel Castro, que lo pueden ver en YouTube, que es la carta de Fidel Castro a Chávez, lo cual ha ido él haciendo paulatinamente en Venezuela y es lo que nos ha llevado. De todas maneras, como le reiteré, el 2024 es el año del cambio. Mire, yo no puedo desperdiciar la presencia de Rómulo Tasso aquí para expresar algo que pienso y que lo he dicho, para que él me lo corrija o me lo confirme. La llegada de Chávez, y se lo digo porque nosotros tuvimos el privilegio de hablar a nivel de programa 3 veces con Hugo Chávez antes de asumir a la presidencia. Nos envió un video de la cárcel que él grabó en VHS, él mismo, le permitieron a los militares que grabe y nos los trajo. Después nos vino aquí durante la campaña, tuvo 1 o 2 días en un hotel, nos dio una entrevista. Y luego, en un sitio que creo que se llama, no sé si La Casona, es una casa presidencial que él vivió ahí 2 o 3 días antes de tomar posesión en el 99. Nos dio una entrevista porque un dominicano lo ayudó en una campaña que después salieron de él. Rafael. Exacto. Y tuvimos que hablar con él. Nos dimos cuenta de que fue el colapso de los grandes partidos lo que propició la llegada de Hugo Chávez al poder. Básicamente eso, es decir, los 2 partidos se desaparecieron, comenzaron a declinar. Y los líderes ya estaban en una condición de no poder luchar. Tengo eso. Y lo otro es que cómo es posible que Venezuela, con todos los recursos que recibió Hugo Chávez, haya decidido mirar para Cuba, donde a veces se dice que hasta un sector cubano cooperó con Estados Unidos para salir de Chávez. Hasta eso se llegó a decir aquí. Dice, caramba, él por confianza se fue a tratar su enfermedad y parece que la situación se le agravó. ¿Realmente puede tener algo esa teoría de cierta? De que fueron el declinamiento de los partidos y el error de coger para Cuba en vez de arreglarse con Estados Unidos. Bueno, en realidad los partidos, a pesar de que perdieron cierta parte de la militancia, pero lo que trajo como consecuencia fue el programa económico, el cambio del programa económico que iba a implantar Carlos Andrés Pérez, que tenía un resultado a largo plazo. Y el empresario venezolano, todo el empresariado, pensó que eso lo iba a afectar posiblemente, profundamente, y se puso a favor de la candidatura de Chávez. A Chávez lo llevan a la presidencia los empresarios y los medios medios publicitarios lo llevan allí. Claro, pensaron que después lo podían dominar, ¿no? Pero ahí fue donde Chávez y Fidel se pusieron de acuerdo. Vamos a desear suerte a Venezuela primero, que se merece mejor destino, al profesor Rómulo Tasso Pérez y a Rafael Darío. Gracias por estar aquí y vuelvo y repito, suerte. ¿Cuándo es la fecha, Rafael? Octubre del 2024 el cambio de Venezuela. Estamos cerquita nosotros.
En el 24 tenemos elecciones aquí, en Venezuela y en Estados Unidos. Bien, gracias. Y a continuación, por considerarlo de mucho interés y para que nuestros televidentes puedan entender un poco el problema de la situación mundial, tenemos que repetir una participación del doctor Cristino Emilio del Castillo, que nos explica en forma sencilla el problema del internacional, sobre todo el curso que tomaron las cosas en la guerra de Ucrania y Rusia.